Sorpresa total. Cuando todo parecía perdido entre reproches, silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse, la relación de Mark y Ainhoa dio un giro tan radical que ni ellos mismos fueron capaces de anticipar el momento íntimo que acabarían compartiendo bajo las sábanas. Como si el destino hubiese estado esperando el instante exacto para empujarlos el uno hacia el otro sin posibilidad de marcha atrás. Durante semanas, su historia había sido una montaña rusa emocional. Se conocieron casi por casualidad, en una reunión de amigos en la que ninguno de los dos quería estar. Mark acababa de salir de una relación larga y estaba decidido a no complicarse la vida. Ainhoa, por su parte, arrastraba una decepción reciente que la había vuelto más desconfiada que nunca. Sin embargo, desde el primer cruce de palabras hubo algo distinto, una chispa sutil que no explotó de inmediato, pero que quedó latente, como una brasa que espera el oxígeno adecuado para arder. Al principio todo fue ligero, divertido, casi despreocupado. Mensajes a medianoche, cafés improvisados después del trabajo, risas que se prolongaban más de lo necesario. Mark encontraba en Ainhoa una frescura que le descolocaba, ella, en él, una calma que la hacía sentir a salvo. Pero cuando la conexión empezó a volverse más profunda, también emergieron los miedos. Mark temía volver a entregarse demasiado pronto. Ainhoa temía no ser suficiente. Y así, lo que podía haber sido un avance natural se convirtió en una danza de pasos hacia adelante y retrocesos abruptos. La primera gran discusión llegó sin avisar. Un malentendido, un comentario fuera de lugar, una llamada que no fue respondida. Lo que en otra circunstancia habría sido un simple tropiezo se transformó en un abismo. Mark interpretó el silencio de Ainhoa como indiferencia. Ainhoa interpretó la frialdad de Mark como desinterés. Durante días apenas se hablaron. Cuando coincidían, la tensión podía cortarse en el aire. Sin embargo, bajo esa capa de orgullo herido, algo seguía latiendo. Ambos pensaban en el otro más de lo que estaban dispuestos a admitir. Mark releía conversaciones antiguas buscando pistas que le confirmaran que no todo había sido una ilusión. Ainhoa miraba su teléfono esperando un mensaje que rompiera el hielo. Pero ninguno quería dar el primer paso. El giro radical comenzó una noche inesperada. Un mensaje breve, casi impulsivo, que Mark escribió sin pensarlo demasiado. ¿Podemos hablar? Ainhoa tardó en responder, no porque no quisiera, sino porque necesitaba ordenar el torbellino que se agitaba dentro de ella. Cuando finalmente contestó con un simple sí, ambos supieron que algo iba a cambiar. Se encontraron en el apartamento de Mark. No hubo abrazos efusivos ni sonrisas amplias. Solo miradas cargadas de preguntas y una conversación que empezó tensa, llena de reproches contenidos. Mark habló de su miedo a ser reemplazable. Ainhoa confesó que su silencio no era indiferencia, sino miedo a implicarse demasiado. Poco a poco, las defensas comenzaron a caer. Hubo un momento en el que el tono cambió. Ya no se trataba de quién tenía razón, sino de qué estaban dispuestos a hacer para no perder lo que habían construido. Mark dio un paso al frente y admitió que, pese a sus reservas, no quería imaginar su rutina sin ella. Ainhoa, con los ojos brillantes, reconoció que cada vez que intentaba alejarse, algo dentro de ella la empujaba de nuevo hacia él. El ambiente se volvió distinto. Más suave. Más sincero. La distancia física que había mantenido desde que ella llegó empezó a reducirse casi sin que se dieran cuenta. Sus voces bajaron de intensidad. Las palabras se hicieron más lentas, más cargadas de significado. Y cuando el silencio finalmente se instaló entre ellos, no fue incómodo. Fue eléctrico. Mark levantó la mano con cautela, como si temiera romper el delicado equilibrio que habían alcanzado, y apartó un mechón de cabello del rostro de Ainhoa. Ese gesto, pequeño y aparentemente insignificante, fue el detonante. Ella no retrocedió. Al contrario, sostuvo su mirada con una mezcla de desafío y vulnerabilidad que lo desarmó por completo.
El primer beso no fue arrebatado ni impulsivo. Fue lento, casi interrogante. Un roce que pedía permiso. Pero en cuanto sus labios se encontraron y comprobaron que el deseo seguía intacto, la contención acumulada durante semanas comenzó a desvanecerse. No era solo atracción física, era la necesidad de confirmar que seguían ahí, que el vínculo no se había roto. Ainhoa deslizó las manos por el pecho de Mark, sintiendo el latido acelerado bajo la tela de su camiseta. Él respondió acercándola más, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. El beso se profundizó, cargado de emociones contenidas, de palabras que ya no necesitaban pronunciarse. Sin dejar de mirarse, se dirigieron hacia el dormitorio. No hubo prisas descontroladas, sino una urgencia consciente, compartida. La puerta se cerró tras ellos como si marcara el inicio de un nuevo capítulo. Bajo la luz tenue, las inseguridades parecían desvanecerse. Ya no eran dos personas protegiéndose del dolor, eran dos corazones que habían decidido arriesgarse. Cuando finalmente se deslizaron bajo las sábanas, el mundo exterior dejó de existir. No había pasado ni futuro, solo el presente vibrante que compartían. Las caricias eran suaves, exploratorias, como si estuvieran redescubriéndose. Cada gesto estaba cargado de significado, de reconciliación, de entrega. Mark besó la frente de Ainhoa con una ternura que contrastaba con la intensidad que había dominado sus discusiones días atrás. Ella respondió trazando líneas invisibles sobre su piel, memorando cada detalle, cada sensación. El momento íntimo no fue un simple impulso, fue la culminación de un proceso emocional que los había llevado al límite y los había devuelto más conscientes de lo que sentían. Hablaron entre susurros, compartiendo confesiones que nunca antes se habían atrevido a expresar. Mark admitió que su mayor temor era no estar a la altura de lo que Ainhoa merecía. Ella confesó que su dureza aparente era una coraza para no volver a salir herida. Bajo las sábanas, envueltos en calor y complicidad, esas vulnerabilidades dejaron de ser amenazas y se transformaron en puentes. La pasión creció de manera natural, sin necesidad de exageraciones ni dramatismos. Sus cuerpos se buscaron con la misma intensidad con la que sus palabras habían buscado entendimiento horas antes. Fue un encuentro marcado por la conexión emocional, por la certeza de que estaban eligiéndose de verdad, sin máscaras ni medias verdades. El giro radical no estuvo solo en el momento físico, sino la decisión implícita de dejar atrás los juegos de orgullo. Esa noche, entre besos y caricias, entendieron que el verdadero riesgo no era entregarse, sino no hacerlo, que la posibilidad de sufrir era menor que la de arrepentirse por no intentarlo. Cuando la intensidad dio paso a la calma, permanecieron abrazados, escuchando la respiración del otro. Ainhoa apoyó la cabeza en el pecho de Mark y él rodeó su espalda con un gesto protector que no tenía nada de posesivo, sino de cuidado genuino. No era una promesa grandilocuente, pero sí un compromiso silencioso de honestidad. La madrugada los encontró despiertos, conversando en voz baja. Recordaron sus primeros encuentros, rieron por los malentendidos que casi los separan y se sorprendieron al darse cuenta de lo cerca que habían estado de rendirse. Si alguno de los dos hubiera cedido al orgullo un día más, quizá esa noche no habría existido. A la mañana siguiente, la luz que se filtraba por la ventana iluminó una escena distinta a la de días anteriores. No había tensión ni dudas evidentes. Había una serenidad nueva, fruto de haber atravesado la tormenta y haber decidido quedarse. Mark observó a Ainhoa dormir unos minutos antes de despertarla con un beso suave. Ella abrió los ojos, y en lugar de la habitual reserva, le dedicó una sonrisa abierta, sin defensas. El giro radical no significó que todos sus problemas desaparecieran de un plumazo. Seguían siendo dos personas con historias, inseguridades y miedos. Pero ahora tenían algo más sólido, la certeza de que podían hablar, de que podían equivocarse y rectificar. El momento íntimo bajo las sábanas fue solo la manifestación física de una decisión más profunda. Con el paso de los días, su relación adoptó un ritmo distinto.
más consciente, más honesto. Aprendieron a expresar lo que sentían antes de que el silencio se convirtiera en un enemigo. Descubrieron que la verdadera intimidad no se limitaba a la piel, sino que comenzaba en la capacidad de mostrarse tal cual eran. Cada vez que recordaban aquella noche, no lo hacían únicamente por la pasión compartida, sino por lo que simbolizaba, el instante en que dejaron de huir. Porque la sorpresa no fue solo acabar bajo las sábanas, sino darse cuenta de que, después de todo, estaban dispuestos a construir algo real. Y así, lo que comenzó como una historia marcada por la incertidumbre y el miedo terminó transformándose en una conexión más fuerte precisamente por haber estado a punto de romperse. Mark y Ainhoa entendieron que las relaciones no se sostienen en la perfección, sino en la valentía de enfrentar las propias sombras. Aquella noche, entre susurros y abrazos, dieron el paso que cambió su rumbo para siempre, confirmando que a veces el mayor giro radical no es el que se ve desde fuera, sino el que sucede en lo más profundo del corazón. Con el paso de las semanas, aquella noche dejó de ser un recuerdo aislado para convertirse en el punto de inflexión que marcó una nueva etapa entre ellos. No fue simplemente un momento íntimo bajo las sábanas, fue el instante en que decidieron dejar de pelear contra lo que sentían y empezar a caminar en la misma dirección. Y, sin embargo, como ocurre en toda historia real, el giro radical no significó que todo se volviera fácil. Significó que ahora tenían algo por lo que luchar. Mark empezó a mostrarse más transparente en su día a día. Si tenía un mal día en el trabajo, lo decía. Si sentía celos o inseguridad, lo expresaba en lugar de encerrarse en sí mismo. Ainhoa, por su parte, dejó de interpretar cada silencio como una amenaza y cada distracción como una señal de abandono. Aprendieron a preguntarse, a escucharse, a no dar por sentado lo que el otro pensaba o sentía. Hubo pequeñas pruebas que pusieron a prueba esa nueva dinámica. Una cena con amigos en la que una antigua pareja de Mark apareció sin previo aviso. Un fin de semana en el que Ainhoa necesitó espacio para resolver asuntos personales y Mark temió que se repitiera la distancia de antes. Pero, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás, esta vez eligieron hablar antes de que la tensión se acumulara. Una noche, sentados en el sofá, recordaron cómo habían estado a punto de romper todo por miedo. Mark confesó que aquella frase impulsiva, aquel «¿podemos hablar?», había sido escrita con las manos temblando, convencido de que quizá era demasiado tarde. Ainhoa admitió que, cuando vio el mensaje, sintió que el corazón se le aceleraba porque, en el fondo, llevaba días esperando esa señal. Lo que más le sorprendía era lo fácil que había sido malinterpretarse cuando ninguno se atrevía a mostrarse vulnerable. Habían confundido silencio con indiferencia, distancia con desinterés, protección con frialdad. Y ahora comprendían que la verdadera fortaleza había estado en atreverse a decir «me importa» sin condiciones. La intimidad entre ellos también evolucionó. Ya no era el resultado de una tensión acumulada o de una reconciliación apasionada, sino una extensión natural de su conexión emocional. Bajo las sábanas, en la penumbra de su habitación, encontraban un espacio seguro donde podían ser completamente ellos mismos. Las caricias no eran apresuradas, los besos no eran interrogantes, eran afirmaciones silenciosas de que seguían eligiéndose. Hubo una noche en particular que quedó grabada en la memoria de ambos. No por la intensidad, sino por la calma. Llovía con fuerza fuera, y el sonido constante del agua golpeando las ventanas creaba una atmósfera íntima, casi aislada del mundo. Se habían pasado el día organizando planes para el verano, discutiendo destinos posibles y riendo por las diferencias en sus preferencias. Cuando finalmente se metieron en la cama, no había tensión ni necesidad de demostrar nada. Solo complicidad. Ainhoa apoyó la cabeza sobre el hombro de Mark y comenzó a hablar de sus miedos más profundos. El temor a que la rutina apagara la chispa, a que con el tiempo dejaran de sorprenderse. Mark la escuchó sin interrumpir, acariciando suavemente su brazo. Cuando respondió, no prometió imposibles ni juró eternidades. Simplemente dijo que estaba dispuesto a trabajar cada día para que aquello no se convirtiera en algo automático.
Ese compromiso cotidiano, sencillo y honesto, fue más poderoso que cualquier declaración grandilocuente. Porque entendieron que el verdadero giro radical no había sido sólo aquella reconciliación apasionada, sino la transformación interna que ambos experimentaron. Dejar de ver el amor como una amenaza y empezar a verlo como una elección consciente. No todo fue perfecto. Hubo discusiones menores, diferencias de opinión, días grises en los que la paciencia parecía agotarse. Pero ahora sabían que podían atravesar esos momentos sin que el mundo se derrumbara. La experiencia de haber estado tan cerca de perderse les daba perspectiva. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban juntos, Ainhoa comentó entre risas que si alguien les hubiera dicho un mes antes que terminarían así, compartiendo planes y sueños, no lo habría creído. Mark respondió que, en realidad, él tampoco. Y sin embargo, ahí estaban, construyendo algo que no había sido fácil ni inmediato, pero sí auténtico. A veces, cuando el día terminaba y se quedaban a solas, volvían a ese espacio íntimo bajo las sábanas donde todo había cambiado. No como una repetición mecánica de una noche concreta, sino como un recordatorio de que la cercanía física era el reflejo de la cercanía emocional que habían decidido cultivar. Se abrazaban con la tranquilidad de quien sabe que no tiene que fingir, de quien puede mostrarse vulnerable sin miedo a ser juzgado. Con el tiempo, esa confianza empezó a extenderse a otros aspectos de sus vidas. Mark se animó a retomar un proyecto personal que había dejado aparcado por inseguridad, apoyado por el entusiasmo constante de Ainhoa. Ella, inspirada por la estabilidad que sentía a su lado, tomó decisiones importantes en su carrera que antes postergaba por miedo al fracaso. La sorpresa total que había marcado el inicio de ese giro radical dejó de ser una anécdota impactante para convertirse en una lección compartida. El amor no siempre llega en línea recta ni se construye sin tropiezos. A veces necesita romperse un poco para reconstruirse con más fuerza. A veces requiere atravesar el miedo para descubrir que al otro lado hay algo que vale la pena. Una noche, mientras se quedaban dormidos, Mark susurró que estaba agradecido por no haberse rendido. Ainhoa, medio adormilada, respondió que ella también lo estaba. Y en ese intercambio sencillo, sin dramatismos, se encerraba todo lo que habían aprendido. Porque el verdadero giro radical no fue solo acabar teniendo un momento íntimo bajo las sábanas después de una tormenta emocional. Fue decidir, día tras día, seguir acercándose en lugar de alejarse. Fue transformar el orgullo en diálogo, el miedo en sinceridad y la sorpresa en certeza. Y así, lo que empezó como una historia llena de dudas terminó consolidándose como una relación construida sobre la honestidad y el deseo compartido de crecer juntos. Bajo las sábanas o fuera de ellas, Mark y Ainhoa entendieron que la verdadera intimidad no reside únicamente en el contacto físico, sino la valentía de abrir el corazón y permanecer cuando sería más fácil huir.